Bueno, doctor, ¿me escucha? Sí, escucho. Gracias, disculpe. Tuve un pequeño fallo de audio. A los presentes, bienvenidos a este webinar, Retos y oportunidades de la construcción de vivienda ante la crisis del COVID-19. El expositor será el doctor Salvador García, director del Departamento de Ingeniería Civil del Tecnológico de Monterrey. Los dejo con el doctor. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos los presentes. Pues a saludarlos y esperando que todos se encuentren bien en sus casas y que pues esta situación que estamos viviendo pues les sea leve en la medida de lo posible, ¿no? Y agradecer a la Cámara de la Vivienda la oportunidad de conversar con ustedes. Y bueno, eh, entrando en materia, sin más, me gustaría revisar con ustedes y evidentemente al final del todo conversar un poco sobre el tema, sobre los retos y oportunidades que existen hoy día en la construcción de vivienda pues ante la situación de la crisis sanitaria del COVID-19. En este sentido, lo planteo básicamente en tres momentos. Uno es hablar justamente de los retos y oportunidades. Y otra es plantearles algunas ideas de por dónde podemos transitar inicialmente y luego hablar un poco sobre lo que podría ser a mediano plazo, ¿no? En principio, plantear los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario y en particular el sector de la vivienda en nuestro país y a nivel mundial, creo que por todos más o menos ubicamos ese contexto, ¿no? Yo simplemente para ubicar un poco la plática, eh, considero que los retos fundamentales se giran en torno a la continuidad. Y la industria de la vivienda requiere retomar la continuidad y esa continuidad pasa por reflexionar sobre ciertos elementos. Uno de ellos, hasta qué punto es necesario replantear la estrategia financiera que deben seguir las empresas inmobiliarias, esperando diferentes escenarios de recuperación. Puede ser una recuperación en B o en V, una recuperación en U o la menos deseable que sería una recuperación en L, que es propiamente una recesión de largo alcance, ¿no? Eso invita obviamente a las empresas a replantearse su modelo de su estrategia financiera. Otro de los retos importantes es replantear la estrategia comercial. Hoy día era incipiente el marketing digital. Creo que en las últimas semanas ha sido una estrategia emergente y creo que es importante replantearse esa estrategia de manera muy importante en los tiempos que vienen. Otro de los retos es consolidar el trabajo colaborativo que se ha tenido ya de forma virtual, sincrónica o asincrónica. La realidad es que este tema nos ha agarrado con los dedos en la puerta y es importante lo que ya se inició como algo incipiente y emergente y urgente, que es el trabajo colaborativo virtual. Hoy día creo que hay que consolidarlo. Y obviamente, pues lo que nos ocupa principalmente en esta tarde, que es restablecer la operación y la cadena de valor dentro del sector de la vivienda. ¿Sí? Independientemente de cuándo ocurrirá eso, no está justamente en manos de nosotros en buena medida, pero sí es importante que cuando esto ocurra se restablezca la operación y obviamente la cadena de valor se vuelva a integrar. Y las oportunidades, creo que también esta pandemia nos da la posibilidad de oportunidades de evolución, ¿no? Yo diría que las dos palabras clave para mí en cuanto a oportunidades son la resiliencia y la evolución que la industria deba tener. En principio, la industria tendrá obviamente un proceso de recesión, como les decía, no sabemos
lo más probable es que sea una recesión en U, pero bueno, desearíamos que fuera en V y no quisiéramos que fuera en L, por las implicaciones que eso tiene. Y claro, lo que tenemos que, la oportunidad es convertirnos en organizaciones más resilientes y obviamente evolucionar. No soy muy partidario de las, las eh, señales futuras o las ideas de que el mundo va a cambiar rotundamente después de esto. Yo creo que no será del todo así, vamos a seguir más o menos siendo iguales, los que tengan más conciencia social, más conciencia ecológica, pues la seguirán teniendo y probablemente crezcan, pero el mundo seguirá más o menos su curso, obviamente con algunos ajustes propios de la incertidumbre, propios de las secuelas de este tema sanitario, pero bueno, la oportunidad creo que está ahí. Y esa oportunidad de resiliencia y de evolución también está asociada con el repensar la evolución de los modelos de negocio inmobiliario que hoy día tenemos. Creo que es importante, aunque no es tema propiamente de esta charla, sí quise dejar como marco general las oportunidades que identifico la evolución de esos modelos, que hoy día creo que necesitan madurar, necesitan crecer, necesitan ser más profesionales. Después también hay otra oportunidad que es diseñar la integralidad de la cadena de valor, y eso lo voy a platicar un poco más adelante, porque sí que es algo que nos interesa desde el punto de vista de los proyectos inmobiliarios y en particular de la construcción. Ahí nos falta trabajar mucho en eso y creo que lo hemos percibido ahora y me parece que es una oportunidad importante para que el gremio y las empresas en lo individual diseñen estrategias de integralidad de su cadena de valor. Otro de los temas importantes como oportunidades es la posibilidad de rediseñar la estrategia comercial. La digitalización, el Internet de las cosas, la realidad virtual y aumentada, creo que en estas últimas semanas ha mostrado su poderío, su capacidad. Me parece que eso llegó para quedarse y las empresas deberían de ver una oportunidad importante en esa estrategia comercial. Luego también algo que ya se ha venido dando, pero que creo que ha dado un salto interesante en las últimas semanas, es la parte de la digitalización del ciclo comercial y técnico de la vivienda. Evidentemente hemos tratado de hacerlo como una emergencia, como una circunstancia apremiante, pero es momento de madurarlo y digitalizar esos dos ciclos. Luego también importante, y creo que todo lo que estamos en esta reunión lo podemos constatar, es repensar el diseño de los productos inmobiliarios a la hora ahora que hemos descubierto nuevas necesidades o nuevas oportunidades en el diseño de los productos inmobiliarios. Quienes estamos, que como la gran mayoría estamos en casa, pues hemos percibido esas necesidades a la hora de diseñar los productos inmobiliarios. Y algo que creo que es importante en torno a lo que gira buena parte de mi charla, es mirar de la puerta hacia adentro. Creo que es el momento de pensar de manera profunda en ser más eficientes como empresas, como organización, y voltear a arreglar la casa, a ordenar la casa, porque me parece que es fundamental en estos tiempos de crisis o de recesión que se avecinan, que no sabemos la intensidad, pero que va a existir, existe, ya de hecho ya inició. Entonces creo que es importante eso, ¿no? Ordenar la casa y ser eficientes como una medida, digamos, contracíclica a lo que se espera que va a ocurrir, ¿no? Y bueno, cuando yo me plantea estos retos y oportunidades, la pregunta la reflexión que yo hacía era, bueno, si esto era una adivinanza o era entender lo que estaba pasando. Bueno, adivino no soy, la verdad que si tratara yo de adivinar sería malísimo en eso. Pero sí tratamos de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que debería estar pasando y que no ha pasado, digamos, en la industria de la construcción y particularmente en el sector de la vivienda. Para eso, dejaría yo de ser académico si no me regresara
unos pasos atrás. Y quiero comentarles una circunstancia que yo he venido estudiando desde hace unos 20 años, un poco más. Y es que al final del día, el sector de la vivienda, el sector de la construcción, está muy asociado con los ciclos socioeconómicos que se dan en el mundo. Y esos ciclos socioeconómicos nos han dejado muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, mucho desarrollo tecnológico, aunque en la industria de la vivienda no se perciba lo que ha ocurrido en otras industrias. Entonces, si nosotros hablamos de esa manera muy simplificada de los tres grandes ciclos que han ocurrido socioeconómicamente en el mundo, hablaríamos de la sociedad agrícola, de la sociedad industrial y de la sociedad de la información o del conocimiento. Hoy día estamos trabajando justamente en esto, ¿no? Cuando estaba preparando mi charla, me vino a la mente una anécdota en 1997. Yo terminé mi doctorado y estando en el doctorado, que era sobre gestión de proyectos inmobiliarios, estaba yo en el extranjero y mi director de tesis me propuso que incorporara dentro de los parámetros de definición de productos inmobiliarios el teletrabajo. Y la realidad es que cuando presenté mi tesis, donde más me tundieron los sinodales fue en eso, ¿no? ¿Cómo era posible que pensara yo en incorporar un espacio funcional para trabajar desde casa? ¿Sí? Hablando de 1997. Bueno, hoy día, si yo recupero mi tesis y veo, justamente estamos hablando de que es uno de los atributos que hoy día el replanteamiento del diseño del producto inmobiliario pensaríamos que pudiera ser por ahí. Luego, esos tres ciclos pareciera que han terminado, pero considero que no es así. Al final del día, el ciclo de la sociedad agrícola pues sigue vigente, el ciclo de la sociedad industrial también, y el ciclo de la sociedad de la información y conocimiento sigue su curso, pero sí que en los últimos meses ha tenido un pequeño salto. Y ese salto no ha sido tanto el hecho de que lo hayamos pensado, lo hayamos planificado o sea diseñado para que ocurra así. Simplemente la coyuntura de la pandemia nos ha llevado a dar ese salto cualitativo y cuantitativo dentro de esa evolución de la sociedad de la información y del conocimiento. Entonces, como podemos ver, eso de alguna manera nos puede ir marcando pautas hacia dónde nos movemos. Si esa evolución yo la transfiero a la evolución tecnológica para la construcción de vivienda, pues encontraría algo como esto que les muestro acá en esta gráfica. La dinámica tecnológica de la construcción de la vivienda ha evolucionado a nivel mundial en esas 6 grandes corrientes. La realidad es que en nuestro país no han llegado o están llegando o llegan a cuentagotas esas corrientes, salvo la primera, ¿no? La tecnología tradicional, que es la línea punteada que ven aquí, que baja de forma lineal. La tecnología tradicional, pues es la que sigue siendo la que predomina en la forma en que construimos la vivienda en México, con algunas honrosas excepciones y con la mezcla de soluciones tecnológicas donde involucramos predicación cerrada, predicación abierta. Hemos incorporado algunos componentes tecnológicos adicionales, la informática, robótica no nos hemos entrado, y bueno, todos los proveedores de insumos de construcción pues se han encargado de acercarnos nuevos materiales de construcción, que todavía hay mucha historia que desarrollar por la parte de los nuevos materiales. Luego también hay otra corriente que inició fuertemente hacia los años 90 de manera formal de la parte sustentable, que ahorita pues también nosotros hemos enganchado parte de eso, y de ahí surgen pues las certificaciones LEED y toda la historia de la sustentabilidad, la hipoteca verde, etcétera, etcétera. Entonces, sí que hemos nosotros evolucionado con la industria y con la sociedad, y finalmente, digamos, hacia el 2010, apareció una corriente, una última corriente, que es lo que llaman construcción 4.0, y que es otra corriente tecnológica que intenta tomar elementos de todas estas corrientes
y relanzarlas a partir de la digitalización de la industria y de la vida cotidiana. Pues si nosotros tratamos de interpretar todo este gráfico que les muestro, lo que tenemos es una evolución que en el papel ha ocurrido, pero que en los hechos todavía no hemos logrado capitalizar y colocar dentro de la práctica cotidiana de la industria. Por tanto, hay mucho que hacer, hay mucha oportunidad. ¿Sí? Entonces, sí que hemos evolucionado como industria en el papel, pero en cuanto a la implementación, tenemos una enorme oportunidad. Entonces, cuando yo reviso este planteamiento, lo que yo me pregunto es, bueno, ¿el mundo cambió? Sí, el mundo cambió. ¿Cuándo cambió? No cambió hace 4, 6, 8, 10 semanas, cambió hace 70 años. La industria de la construcción evolucionó con ella, parte, ¿sí? Pero ha ido dejando en el camino muchas áreas de oportunidad. Y en los últimos 2 meses cambió también sustancialmente. El mundo ha cambiado en 70 años y en los últimos meses aún más, o de manera más disruptiva, ¿no? La construcción cambió y diríamos que cambió, pero no cambió de manera sustancial ni paralelamente a lo que se ha desarrollado tecnológicamente. Nos falta, tenemos áreas de oportunidad. Y el sector inmobiliario cambió también, la misma respuesta. Nos falta camino por recorrer. Yo recuerdo cuando hice mi tesis de maestría en 1994. Estaba yo en la UNAM haciendo maestría y mi tesis de maestría fue sistemas constructivos para vivienda. El inventario de tecnología que yo hice, que existía disponible en el país, eran decenas de sistemas constructivos, pero cuando volteábamos a ver su aplicabilidad o su aplicación en la práctica, prácticamente se reducía al 10%. Entonces, sí que tiene todavía la posibilidad de cambiar. Y la pregunta es, ¿debe cambiar? Definitivamente sí. Sí. Y no debe cambiar solamente por lo que hemos estado viviendo en esta crisis del COVID-19, sino por todo lo que hemos ido dejando en el camino que nos da la posibilidad de evolucionar y hacer frente de mejor manera a esta situación y luego como industria pues madurar y llegar a niveles de eficiencia que nos permitan ser más competitivos. De tal suerte pues que lo que podemos nosotros afirmar es que el futuro nos ha alcanzado y ese futuro nos ha alcanzado pues de una manera disruptiva, ¿sí? Y como dicen por ahí, se juntaron el hambre y las ganas de comer, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues que nosotros tenemos hoy día, por un lado, la oportunidad de actualizar los modelos de negocio, de comercialización, de operación y de producción del sector de la vivienda, con todas estas corrientes, o toda esta evolución tecnológica que o no hemos logrado capitalizar, o ni siquiera nos hemos enterado de que ahí están, y seguimos teniendo prácticas, pues, en retrospectiva que nos han funcionado, que hasta ahorita nos han ayudado a sacar las castañas del fuego, y hoy día, pues, necesitamos repensar en todo ese proceso a partir de esta coyuntura que estamos viviendo. Y la otra oportunidad inesperada, por cierto, es lo que plantea la crisis sanitaria actual, ¿sí? Y que creo yo, que vendrá a acelerar esta transformación, o deberá acelerar esta transformación, sobre todo en las empresas que intentan dar pues, un salto de eficiencia y de evolución importante para, no solamente para ser resilientes a este proceso que estamos viviendo, sino también para posicionarse como empresas de vanguardia. Entonces yo creo que tenemos ahí esas dos grandes oportunidades. Y pues como dicen por ahí, es tiempo de cambiar. ¿Sí? Como dicen en el pueblo, te aclimatas o te aclimatas, ¿no? Entonces, me parece que es un buen momento para que las empresas, las organizaciones, hagan una introspección y tengan el tiempo para, digamos, reflexionar sobre hacia dónde pueden dirigirse y tratar de llegar a mejor puerto. Entonces, si nosotros quisiéramos esquematizar qué es lo que les planteo hasta ahora, es que el sector inmobiliario tiene, digamos,
dos acicates. Por un lado, lo que nos ofrece ahora, lo que nos empuja ahora en la construcción 4.0, que por cierto es algo relativamente novedoso, y por otro caso la crisis sanitaria. Y ambas dos deberán tener, o deberemos capitalizarlo, para que tenga un efecto positivo y de evolución en los tres grandes ámbitos del sector y de los proyectos que desarrollamos: la parte comercial, la parte técnica y la parte financiera. La parte comercial y financiera no la voy a tocar, simplemente para ubicar el contexto de la charla, y voy a concentrarnos en la parte técnica. Y cuando hablamos de la parte técnica, vamos de los productos inmobiliarios. Y los productos inmobiliarios pasan por, digamos, dos grandes elementos: el diseño y la construcción. Y podríamos desglosarlo en todo el ciclo de vida del proyecto, pero bueno, creo que para fines de la charla no hace falta, ¿no? El diseño y la construcción de los productos inmobiliarios deberán evolucionar, sí, y creo yo que es importante que la evolución vaya de la mano con lo que hemos aprendido y lo que nos ha dejado esta crisis sanitaria, y por otro lado, lo que esta crisis sanitaria nos plantea, nos proyecta como posibilidad de tomarnos de los elementos o de la evolución que ya ha existido en la industria y en otras industrias, para tratar de trasladarlo a nuestra práctica profesional. Entonces, hablando un poco de esos dos ámbitos, podríamos decir que en el caso de la crisis sanitaria, haciendo un recuento de qué es lo que nos ha dejado, tratando un poco de sintetizar los elementos que se han retocado, que se han afectado por el tema de la crisis sanitaria, yo diría que en principio, como lo decía hace un momento, nos tomó con los dedos de la mano a la puerta, ¿no? Nos obligó, nos llevó, nos orilló a tomar decisiones condicionadas, que sin que esto, tiempo e información limitada. No sabíamos exactamente si el sector de la vivienda sería considerado como área esencial o no. No sabíamos por cuánto tiempo estaríamos parados. En fin, era una información muy limitada y un tiempo para reaccionar relativamente corto. Y eso nos lleva a tomar pues, decisiones obviamente condicionadas. Cada quien en su organización pues, lo gestionó pues, de la mejor manera posible, supongo. Y eso nos llevó a adelantar los tiempos. Muchos de ustedes probablemente tenían en su agenda el tema de la digitalización, el tema de la incorporación de plataformas tecnológicas, el tema de la innovación, pero esto nos ha adelantado los tiempos. ¿Qué es lo que hemos aprendido estas últimas semanas? Lo han vivido seguramente ustedes, yo lo mismo lo he vivido en mi trabajo tanto académico como de consultoría. Los modelos de colaboración tradicionales se destrozaron totalmente y aparecieron modelos de colaboración flexible y digital. ¿Sí? ¿Flexible en qué sentido? Que podemos colaborar de manera sincrónica, donde todos llegamos a un mismo sitio, un sitio virtual de una misma hora y colaboramos en el avance, la evolución, el desarrollo de los proyectos. Y asincrónico cuando hay un sitio donde podemos coincidir en tiempo real o no, y podemos ir desarrollando nuestros proyectos. Y eso no solamente nos ha ayudado a aprender, sino también a trabajar a distancia en este corto tiempo. Entonces creo que ese aprendizaje ha sido doloroso, pero ha sido bastante provechoso, creo yo. Luego también hemos aprendido que no es necesario que estemos todos en una oficina, no tiene que estar todo el equipo de un proyecto o todo el equipo que interviene en las decisiones de un proyecto en una oficina encerrados. Hemos aprendido que el expertise, la experiencia, el conocimiento está disperso geográficamente en la ciudad o en varias ciudades, pero sí está disponible, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar estas semanas con colegas que están en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, y geográficamente dispersos, y estamos disponibles para colaborar. Y ese es un aprendizaje interesante, ¿no?
Otro de las situaciones que hemos vivido también es el desarrollo acelerado de esquemas de coloración. ¿Por qué? Porque también hemos tenido que aprender aceleradamente, en cuestión de semanas, de cómo organizar los esquemas para poder continuar pues, con una operación, aunque sea parcial, de los proyectos que tenemos. Eso trajo como consecuencia que se intensificara el uso de las tecnologías de información y dentro de ellas, pues, un sinnúmero de herramientas. El Zoom, que es lo que estamos utilizando hoy día, pero también el Microsoft Teams, el Kahoot, el Canvas, lo que es el Virtual Private Network, Slack, Teams, Spike, Flock, Asana, los Google Apps, Skype, que es el, digamos, como el abuelo de todas estas herramientas, aparecieron en escena y aunque ya estaban en rodeo de nosotros, tenían un uso marginal. También hemos aprendido, y lo he visto en algunos proyectos inmobiliarios con algunos colegas, sobre todo en el extranjero, que han hecho uso importante del arreglado virtual, de aumentada, para poder interactuar en ese trabajo colaborativo y flexible a distancia. Y creo que eso ha venido a confirmar pues, que son dos estrategias relevantes que los habíamos utilizado, sí, pero de manera muy puntual y muy marginal. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de confirmar que es relevante y que tenemos que afianzar. Y claro, la famosa plataforma BIM, o el BIM de la Information Modeling, creo que ya le llegó su hora, ¿no? No en el sentido negativo, le llegó su hora para quedarse. Yo siempre he planteado que la cultura Lean en este momento podría estar obsoleta o podría estar en decadencia o con una aplicabilidad marginal si no hubiese aparecido el BIM. El BIM vino a rescatar al Lean y también vino a darle viabilidad a una visión de trabajo colaborativo y de integralidad de la cadena de valor. Entonces, creo que el BIM puso a prueba también, o se puso a prueba en estas semanas de trabajo a distancia. Me parece que va a potenciar bastante su uso. Luego también, en algunos casos, por algunos proyectos en los que yo he estado involucrado y que muchos colegas están ahora buscando alternativas, es explorar soluciones constructivas de prefabricación y preensamblaje. Hoy justamente en la mañana conversaba con algunos colegas de Europa y de Sudamérica sobre la posibilidad de un proyecto, digamos, internacional donde se pudieran explorar la industrialización de la vivienda, pensando en eso, en soluciones prefabricadas, preensamblaje, que nos permita hacer una industria mucho más dinámica, más racional y que podamos en todo caso no depender tanto del uso de mano de obra intensiva y por otro lado pues mantener un poco la sana distancia cuanto sea necesario, ¿no? Y también otro de los temas que hay sobre la mesa y que en estas últimas semanas se ha abordado, al menos lo he abordado ya en varias reuniones con colegas extranjeros, es explorar mejoras de la seguridad, la salud y la higiene en el sitio. Creo que es una asignatura pendiente e importante en nuestro país. Yo tengo algunos años estudiando estos temas y creo que sí nos hemos quedado un poco rezagados. El tema de la seguridad se ha visto más como un tema recaudatorio, más que un tema de seguridad para la industria y para los obreros. Y me parece que esto de la crisis sanitaria nos marca mucho el tema este, ¿no? La seguridad, la salud y la higiene en el sitio de la obra. Garantizar que nuestra gente del sitio estará en condiciones adecuadas y que evitaremos pues, esos contagios de toda esta, digamos, esperemos, salida de esta crisis sanitaria y que obviamente pues, queda una cola por ahí que eventualmente puede generar contagios puntuales. Entonces son algunos de los elementos que yo he encontrado que, que se han detonado a partir de la crisis sanitaria. Y luego está el tema de los contratos colaborativos en la cadena de valor. Eso es una estrategia propiamente de Lean Construction,
Nosotros hemos explorado en México muy poquito tema. Conozco algunas empresas, pocas, que lo hacen o que intentan hacerlo. Y de hecho estamos nosotros ahora mismo iniciando un proyecto con los colegas chilenos sobre el tema justamente de los contratos colaborativos para integrar la cadena de valor. Entonces, por parte de lo que es la crisis sanitaria y lo que nos ha dejado, ¿no? Nos ha dejado, obviamente, pues, de todo lo negativo, el problema de salud pública, el problema de la enfermedad, de los decesos, etcétera, pero el tema de la positivo de la industria de la vivienda, creo que nos ha dejado algunos aprendizajes bastante interesantes y son oportunidades de que eso madure en el tiempo. Lo que nos puede ocurrir es que eso se quede en el camino, se enfríe, como dicen, y volvamos nuevamente a retomar pues, la rutina que nosotros veníamos teniendo, ¿no? Y el otro elemento detonador es lo que llaman Construcción 4.0, que es un concepto relativamente nuevo. Aprovecho de hecho para comentarles en el mes de octubre, si todo va bien, vamos a organizar el primer congreso de Construcción 4.0 en Tec de Monterrey. Bueno, ustedes invitados, ya les haremos llegar vía canal de la información. Pero la intención es justamente ponernos al día sobre qué es esto, hacia dónde camina y hacia dónde podemos caminar. Entonces, lo que hago yo es tratar de conectar la crisis sanitaria, lo que nos ha llevado en términos de reacción para mantener una cierta operación, y eso que es muy rescatable, como lo maduramos, lo aterrizamos a la operación y a la evolución de la organización, y lo que nos trae Construcción 4.0, que no es tan ajeno a lo que hemos reaccionado. Digamos que por instinto hemos logrado en estas últimas semanas o meses incorporar premisas de Construcción 4.0 en la realización por una situación coyuntural. ¿Qué es 4.0? Básicamente es transformar los procesos constructivos, y eso es un reto importante. Hay ciertas premisas que dice 4.0, que es transformar los procesos constructivos para realizar actividades de forma estandarizada, con la menor pérdida de recursos posible. Y eso implica gestión de los procesos de trabajo, de los grupos de construcción. Ejecutar procesos eficientes por un flujo continuo y tratar de evitar o reducir los tiempos muertos. Simplificar procesos y reducir la mano de obra. Eso es crítico hoy día. Simplificar los procesos de construcción y reducir la mano de obra. Realizar la actividad en un ambiente controlado, con un ritmo de trabajo definido y con una buena planificación y un buen análisis de procesos. Quienes estudiaron, estamos por aquí en la reunión, el tema de ingeniería de procesos o lo que es investigación de operaciones, pues tendrán una buena idea de a qué nos referimos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos técnicas del dominio público, técnicas de planificación, como la programación rítmica o la programación rítmica, que nos viene a orientar de cómo podemos nosotros desarrollar esa estrategia. Luego también cumplir con las condiciones de satisfacción, evitar los retrabajos y tener mano de obra competente. Tenemos que evolucionar, que pasen de ser albañiles a ser obreros o técnicos de la construcción, realizar la actividad bajo condiciones de seguridad y obviamente reducir el riesgo de todo tipo en la obra, y todo ello pues asegurando el control, la calidad y la mejora de procesos. Entonces, se fijan, toda esta estrategia de transformar los procesos constructivos, pues algunos de ellos ya, probablemente ustedes ya les han dado algunas pinceladas, algunos rasguños, y bueno, esos pequeños inicios, esos pequeños avances son buenos y hay que consolidarlos. Y es el momento de pensar en ello. Yo pensando positivamente, bueno, si ahora estamos en casa durante varias semanas,
Nos ha ido un poco a desestresarnos de la rutina del día a día y pensar más serenamente desde el punto de vista de la industria de la vivienda hacia dónde planteamos ir, ¿no? Y bueno, las condiciones, las crisis siempre lo que nos sirve es para crecer y evolucionar, ¿no? Si nosotros queremos transformar esos constructivos, la construcción 4.0 plantea tres grandes estrategias. Llevar a un cierto grado de manufactura, construcción de la vivienda. Y también incorporar, hasta donde sea posible, la automatización y luego, pues si nos da el tiempo y el esfuerzo y la posibilidad, la robótica. Y luego también digitalizar la construcción, aprovechando todo el tema de la industria 4.0 en el sentido de el Internet de las cosas, el Big Data, etcétera, etcétera, que nos permitan integrarlo de manera completa o íntegra dentro de la propia construcción. Estrategias que podemos seguir, la verdad es que hay algunas que nos van a costar más tiempo y más esfuerzo, pero unas son mucho más inmediatas. En el caso de la producción industrial, la prefabricación es algo que tenemos que terminar de detonar. Si bien es cierto que hay otras tipologías de proyectos donde interviene la prefabricación, en vivienda tenemos todavía mucho por desarrollar. Y es un área de oportunidad bien interesante. La automatización de los procesos de producción. Y luego ya en algún momento, creo yo, la impresión 3D. Ya hay experiencias en el mundo, pero me parece que todavía son muy incipientes y todavía son muy perfectibles. Otra premisa es más montaje y menos construcción tradicional. O sea, tenemos que pensar en prefabricación y en fabricación en planta o en sitio, transporte y montaje. También tenemos que desarrollar las habilidades cambiantes, desarrollar técnicos en lugar de trabajadores de la construcción. Es un elemento crítico dentro de la producción de vivienda y creo que es importante considerarlo. Luego está el tema de los nuevos materiales. Ahí, como les decía, si bien es cierto que los proveedores se encargan de acercarnos, también es cierto que hay áreas de oportunidad que todavía tenemos que desarrollar. Y llegarán, algún momento llegarán los nanomateriales, materiales inteligentes, que hoy día son costosos en la construcción por la escala. Llega un momento en que tenemos la posibilidad de acceder a ellos. Y por otro lado, entre los dos materiales están todos los materiales de síntesis, que si bien es cierto, eso sí tenemos alrededor de 20 años más incorporándolos, todas las materiales de producto de la industria química, fibras, acelerantes, retardantes, etcétera, pues son producto de esas generaciones. Y esas, como le decía, los proveedores se convierten en un aliado fundamental a la hora de llevar esos nuevos materiales a la construcción. Luego nos tocará a nosotros en la industria pues evaluar de esas alternativas, de esas ofertas, cuál es la que más valor agrega a nuestros proyectos. Y algo importante en esta producción industrial es que incorporemos de lleno los modelos de gestión de proyectos, ¿no? O sea Lean o PMI o GPM, cualquiera de ellos puede ser o suele ser. Luego está el tema de la robótica y la automatización. Ahí sí, probablemente en el tema de los robots tendremos que esperar un poco para tener robots, sobre todo en procesos repetitivos o procesos peligrosos, ¿no? Pero sí podemos ya empezar a incorporar drones. Algunos de ustedes, me consta, ya lo utilizan. Drones para levantamiento, para movimiento, para posicionamiento, para evaluar desempeño, avance de obra. Ya hay prácticas de drones. Uno de los temas que a mí me gustaría explorar es la implementación de drones para evaluar la calidad de los proyectos de vivienda. Luego está el tema de la digitalización de la gestión de las ciudades y su infraestructura, los famosos Smart Building, Smart City, y que tienen que ver pues con el tema de la digitalización en el producto final y su uso. Luego está el otro componente, el otro elemento de 4.0, que es la digitalización del ambiente construido. Y ahí, pues, obviamente, el elemento básico es la gestión de proyectos en ambiente BIM. Creo que es fundamental que se evolucione en ello. Luego también el manejo de datos que hoy se tiene, tenemos una gran cantidad de información, tenemos más y mejores datos, pero podemos echar mano de ellos, de la telemetría del equipo en sitio para la gestión de los proyectos. El tema de la conectividad, que nos permita en tiempo real trabajar, tomar decisiones,
y hacer procesos más eficientes y más fluidos. Y la realidad virtual y aumentada, pues en los negocios de la construcción de vivienda, tanto en la comercialización como en la construcción o en la toma de decisiones en las etapas tempranas de diseño, de factibilidad. Y finalmente, pues la digitalización de todo el proceso de gestión de obra. Yo he trabajado recientemente con algunas empresas extranjeras haciendo consultoría y justamente cuando estamos llevando los modelos que desarrollamos a la práctica, pues resulta que donde nos atascamos un poco es justamente en el procesamiento de la gestión del proyecto en la obra. Si tuviésemos mecanismos de digitalización, creo que nos ayudaría bastante. Hemos avanzado cuando vemos que en las obras ya tienen tablets o iPads y hay aplicaciones donde pueden procesar, pero creo que debemos tener mecanismos más automatizados para estos procesos de gestión, que por un lado liberan parte de la presión que tiene el gestor de la obra, el supervisor, el residente, el coordinador de la obra, pero nos permite tener datos más precisos y en tiempo real. Entonces son los tres elementos básicos de la construcción 4.0, que creo que por ahí, como les decía, si echamos un vistazo y hacemos un recuento de lo que nos deja la pandemia, como prácticas emergentes, varias conectan con el tema de 4.0. Entonces la oportunidad también de subirnos al carro. ¿Sí? Bueno, una vez platicado estos dos elementos o planteados estos dos elementos, tanto lo que es la pandemia y su efecto y la industria 4.0 como una posibilidad que está ahí para tomar y implementarlo en la evolución que buscamos o que desearíamos buscar y alcanzar en estos tiempos que corren. Yo diría que lo que sigue es justamente capitalizar esos retos y oportunidades de la crisis sanitaria y por otro lado tener la convicción de evolucionar con los elementos que no son excluyentes, ¿no? Que aprendí, que me dejó todo este proceso que estamos viviendo, capitalizarlo, y tanto el reto como las oportunidades que hemos identificado, y obviamente la convicción que debe tener los líderes o las cabezas de la organización para tratar de evolucionar. Entonces yo pensé, bueno, ¿cuáles son los primeros pasos? Los primeros pasos, en principio, diría que es la innovación suave. Cuando hablamos de innovación, creo que podemos plantear dos grandes escenarios, la innovación suave por un lado y la innovación dura. La innovación suave se refiere a procesos, optimización de procesos, y la innovación dura se refiere a cambio de fierros. Ambos no son excluyentes, pero yo sí creo que los primeros pasos son intentando de incorporar innovación suave que nos permita llegar a una base más o menos estable y homogénea de operación para después ir incorporando fierros, tecnología pues. Y esa tecnología, y no necesariamente tiene que ser un desfase secuencial, es decir, primero uno y luego lo otro, sino pueden estar escalonados. Y en esos primeros pasos, yo lo que veo es una de las primeras estrategias que podemos seguir es el crear una cultura Lean. Y muchos de ustedes podrán pensar, bueno, eso ya lo hacemos. No lo hacemos a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque Lean, en realidad Lean no es hacer solamente las planners, Lean tampoco es hacer solamente TBD, o es hacer tag planning, o es hacer ingeniería de valor. No solamente es eso. Yo creo que Lean es mucho más que eso. Lean es crear una cultura que permee y se arraigue dentro de toda la organización y la operación de la propia empresa, ¿no? Y me parece que eso, obviamente, cuando llega al proyecto, eso se capitaliza de manera mucho más tangible. Pero yo creo que las prácticas que hoy día tenemos de Lean, que no son malas, que debo reconocer que está muy bien, pero sí me parece que es una buena oportunidad para plantearnos una cultura amplia, sistemática, holística, que integre a toda la organización, a todas las operaciones de la empresa y que nos permita evolucionar. Y me recuerdo esta frase que les comparto, todos saben la receta, pero pocos hacen el pastel. O sea, todos decimos que hacemos Lean, pero el pastel poca gente lo sabe hacer o lo ha hecho, ¿no?
Entonces yo creo que es importante crear una cultura Lean, ponerla al día, ¿sí? Y eso nos daría un empuje y un salto cualitativo y cuantitativo interesante, ¿no? Y claro, pues el hecho de que nosotros hagamos acciones muy puntuales, decía, no es malo, pero pues como dicen por ahí, una golondrina no hace verano. Es decir, el hecho de que yo haga algunas acciones muy puntuales de Lean, pues como digo, no es malo, no está mal, al contrario, es bueno, pero creo que es importante pensar en grande, pensar en una cultura que permea la organización. Y en este sentido, lo que nosotros planteamos es una estrategia que tiene mucha lógica, ¿no? Sería una estrategia general como empresa para implementar la cultura Lean, que parte de un diagnóstico, parte de una serie de acciones que nos permitan después desarrollar un modelo operativo, ¿sí? Y ese modelo operativo sea el que rija la columna vertebral de la operación de la empresa en términos de eficiencia. Lean es eso, Lean es eficiencia. Y algo muy importante, gestionar el cambio al interior de la organización para llevar a buen puerto lo que planteamos, ¿sí? Entonces, yo lo estoy viendo como un gran paraguas, una sombrillota, lo que sería la cultura Lean. Creo que ese sería un buen punto de partida. Y bueno, ese proceso parte de una serie de etapas, ¿sí? Nosotros lo hemos llegado a implementar en algunas empresas, pocas, que son los que han compartido esta visión. Y bueno, en este momento estamos parados en ese momento, el diagnóstico. O sea, quiero cambiar esta situación que estoy viendo, me hace cambiar, necesito cambiar. Si yo quiero o necesito cambiar, sea cual sea los escenarios, tengo que pensar en algo que no solamente me lleve a nivel de empresa a evolucionar, sino que me lleve obviamente a filtrar, a permearla hasta la operación, hasta la obra. Eso nos lleva a plantear, como decía, en el proceso de gestión del cambio, que básicamente es desarrollar la estrategia, la forma en que la vamos a operar, socializarla o desplegarla en nuestra organización y sobre todo en el tiempo mantenerla, madurarla y evolucionarla, ¿sí? Entonces yo lo planteo que esto como un elemento importante dentro de el replanteamiento del modelo de negocio de una empresa inmobiliaria de vivienda. Entonces, ese creo que es un primer momento, ¿no? La visión global como organización. Me parece que por ahí puede ser un primer paso interesante. Luego ya si nos metemos a la parte operativa, a la parte del diseño y de la construcción, cuando volteamos a ver el diseño, me planteo qué podemos aprovechar como elementos de evolución y de innovación en estos momentos, producto de lo que hemos identificado en el mercado y de lo que pudiera ocurrir en un futuro cercano y mediano entre los clientes del sector de la vivienda y su diseño del producto. Pues una de las cosas que yo sugeriría y que creo que es importante planear es la digitalización del hogar, ¿sí? Me parece que a muchos de nosotros nos ha pasado que ahora que estamos en casa trabajando y que está toda la familia en casa, pues hemos dado cuenta que tenemos que subirle eh, 2 rayitas a la digitalización del hogar, ¿sí? Requerimos digitalizarlo para dar respuesta a las necesidades que hemos identificado hoy día y que seguramente seguirán siendo permanentes o una constante mayor. El tema de la seguridad también, en el caso del propio diseño, obviamente el teletrabajo, el trabajo en casa, creo que el trabajo llegó para quedarse, no sé si sea bueno o malo, ese es otro tema de otra conferencia. Vemos algunos que de forma muy clara hemos separado la vida profesional y laboral de la vida de ocio y familiar y privada. Bueno, el teletrabajo ha venido a cruzar esos dos mundos y al menos lo que yo he escuchado en algunas charlas sobre el tema del diseño de la vivienda, el futuro a partir del COVID-19 y lo que he contrastado con algunos colegas y amigos, es justamente que tendremos que pensar en espacios flexibles donde se pueda adaptar ese espacio al trabajo en casa. Y hay otro término que yo, pues se me ha ocurrido que el término más correcto sería lived house, o sea, vivir la casa, vivir el hogar. ¿Por qué? Porque
Si bien es cierto que México intentamos ser muy apegados a la vivienda, es un símbolo importante de la familia y tal. La realidad es que en los últimos años, al menos así está, si los estudios lo marcan, el uso de la vivienda es muy limitado. Normalmente son viviendas dormitorio, donde la gente llega, digamos, a dormir, a descansar y al día siguiente, todo el día, prácticamente la vivienda está sola. Hoy estamos dentro de la vivienda y es importante vivirla, disfrutarla, cada momento, cada espacio que tenemos en ella, ¿no? Y nos estamos dando cuenta o estamos redescubriendo lo que es nuestra vivienda. Y luego eso va de la mano también con Live Community, la comunidad. Sí, afuera de mi casa que hay los espacios, las amenidades, etcétera, etcétera, y todo aquello que permita tener pues conectividad, seguridad, esparcimiento, y por qué no decirlo, incluso bioseguridad, ¿no? Las amenidades, como les decía, hogares resilientes que nos permitan justamente adecuarnos a ese tipo de circunstancias, que bueno, no soy tampoco adivino, ni tampoco soy muy creyente de las aves de mal agüero, que muchos presagian que estas crisis vendrán más frecuentemente, ojalá que no sea así, ¿no? Prefiero ser más positivo en ese sentido. En los espacios públicos, lo que hay fuera de mi casa, de la puerta para afuera, también es algo que creo que es importante repensarlo. Y por supuesto el tema de la sustentabilidad. Hay quienes dicen que esta situación nos va a cambiar la forma de vida hacia la sustentabilidad y lo dice mucha gente. He escuchado webinars sobre el tema general de lo que es el consumidor y hablan de la sustentabilidad. Bueno, probablemente se acentuará y probablemente las legislaciones se incrementarán, pero también es un tema de conciencia social y bueno, el tema ahí está, ya viene de tiempo atrás, creo que se va a consolidar. En fin, y esos son en cuanto al diseño. Luego, en cuanto al diseño construcción, yo me atrevo a plantear lo que podría ser una especie de utopía, ¿no? Pero tampoco está muy descabellado, que es la integración o la integralidad del proceso de diseño, fabricación, transporte y construcción. Esa integralidad del proceso es algo en lo que tenemos que trabajar. Es un proceso sumamente disgregado, muy sumamente fragmentado en el sector de la vivienda. Como que usan con honrosas excepciones, pero generalmente así es como está ese proceso, muy fragmentado, muy disgregado. Y esa estrategia de integración pasa por la integración de procesos y eso pasa por la digitalización de la cadena de valor del proyecto inmobiliario, de toda esa cadena de valor que ya mencionábamos, desde el diseño hasta la construcción, y obviamente pasa por la integración de los diferentes actores que vamos a conversar en la siguiente filmina. Y por otro lado, también esa integración del proceso entra en juego temas como la realidad aumentada, el Big Data, y que nos permiten a través de tipo de soportes tecnológicos tomar decisiones, establecer ciclos de mejora continua, mayor eficiencia en las etapas tempranas del proyecto que luego se reflejen y se contrasten en las etapas posteriores. Y para ese proceso de integración, pues técnicas o herramientas que se pueden utilizar, pues el BIM, obviamente, el BDC, diferentes herramientas o técnicas que hay de Lean Construction, la ingeniería concurrente, por supuesto, o constructabilidad, término utilizado en ingeniería y arquitectura, y lo que se trabaja como Big Room Works. Esos son un poco de dónde podemos echar mano para esto. Y creo que todo lo que estamos en esta charla, perdón, en su mayoría, esos términos no nos son ajenos. Lo que ocurre es que no hemos establecido todavía una estrategia de trabajo colaborativo entre los actores de la cadena de valor para tratar de integrarlo y eso aprovechar la digitalización y las herramientas que existen para poderlo incorporar. Esa integración de procesos, ¿cómo debiera de ocurrir? Bueno, yo estoy planteando un modelo muy básico que lo que creo que
que la oportunidad que tenemos es de integrarnos a través de la ingeniería concurrente, integremos a los diferentes actores de ese proceso, desde el diseño hasta la construcción, trabajo colaborativo, donde enganchemos a constructores, contratistas, proveedores, y que eso nos permita modificar o evolucionar de una conversión de modelos de diseño inicial, donde ese diseño esperamos que finalmente en el proceso de fabricación, de transporte, de colocación, de construcción, ocurra a un modelo de producción, que son dos modelos diferentes. Y obviamente eso soportado por los modelos virtuales optimizados, ¿sí? Al final del día, si lo podemos ver, la plataforma, la base de lanzamiento para que eventualmente podamos integrar esos procesos son, por un lado, los modelos virtuales, ¿sí? También el BDC, el BIM, y por otro lado, la posibilidad de tener un esquema de contratos colaborativos. También dentro de ese diseño y construcción hay otras estrategias que van de la mano con o que acompañan, nos soportan esto que acabo de comentar, este modelo de integralidad del proceso de la cadena de valor, que es el tener espacios flexibles, interactivos y que promueva la colaboración entre los integrantes de la empresa inmobiliaria y de los diferentes actores que intervienen. Esto que vemos en pantalla es el equivalente a un big room, que espero que en un futuro sean cada vez más comunes dentro de la industria. Y por otro lado, también los espacios virtuales. ¿Por qué? Porque el espacio de trabajo, como lo acabamos de aprender en estas últimas semanas, ya no solamente es un espacio físico, también puede ser un espacio virtual. Y tenemos que aprender a cabalgar entre ambos, ¿no? Y obviamente hay otro elemento importante que es la obra. ¿Sí? La obra también debe evolucionar. Todo lo que comenté hasta antes de esto habla sobre administración, sobre todo el ciclo de vida, el ciclo productivo, ciclo de valor de los proyectos de vivienda. Pero al final del día todo esto llega al sitio y en el sitio también tenemos que tomar retos y convertirlos en oportunidades de mejorar lo que ocurre en el sitio. Y en esa obra yo me centraría, independientemente de que hemos hablado en esta charla, de prefabricación, de industrialización, etcétera, etcétera, yo me centraría en un elemento fundamental, que es la gente que está en la obra. Creo que eso debe ser un elemento crítico en la gestión de los proyectos de vivienda. Llámese obreros, profesionales, en fin, proveedores, en fin, todos los que interactúan en la obra, creo que tenemos que buscar garantizar a través del compromiso mutuo medidas de seguridad, de higiene y de salud, ¿sí? Y eso creo que va a ser bueno, porque nos va a generar cultura. Una cultura que la verdad es que en construcción de vivienda y en construcción en general es una cultura bastante, digamos, limitada, ¿no? Me parece que la verticalización de la construcción de vivienda en México y en Monterrey en particular ha ayudado a que esto evolucione. Sí, muy gratamente creo que ha evolucionado, pero me parece que tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que ponernos al nivel de países como España, como Francia, Estados Unidos, Alemania, obviamente. En Sudamérica hay países que tienen muy buenas prácticas sobre este tema, ¿no? Colombia, Perú, Chile, Brasil. Nosotros estamos todavía muy raquíticos en este tema. Y evidentemente para mí ese es un elemento fundamental. Van a regresar las actividades a las obras, ¿cuándo? No lo sé, pero el hecho de que nosotros tengamos que mantener la bioseguridad, digamos, la higiene y la salud de sus espacios de trabajo van a ser un elemento crítico. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que ocurre, como en este caso, que hemos parado totalmente. Bueno, una obra donde se pudiera tener un foco infeccioso de este virus o de cualquier otra cosa, nos puede obviamente, no solamente la parte humana, sino la parte laboral también afectar bastante, ¿no?
Y creo que aquí es donde tenemos que reconvertir al obrero, al contratista en un aliado fundamental para poder lograr aterrizar esa oportunidad que tenemos para evolucionar en la formalización de las condiciones laborales dentro de la obra. Y ya para terminar y dar paso a oportunidad de alguna charla, alguna preguntas, comentarios de ustedes, pues los segundos pasos, ¿no? Los primeros pasos eran aquellos, los segundos pasos creo que sería innovar tecnológicamente. Y eso sigue a cambiar los fierros. Y esos fierros nos deben ayudar también a optimizar, eficientar nuestra cadena de valor en el proceso de construcción de viviendas. Con esto prácticamente termino y de manera sintética comentarles, bueno, la intención de esta charla era mostrar un poco el escenario que, pues, a mi juicio, a mi opinión, en este momento tengo la fortuna de poder hablar con ustedes y claro, cada uno de nosotros tenemos nuestro punto de vista, mostrarles un poco la visión que yo tengo, ¿no? Mostrarles, pues, lo que es la problemática, los retos que hoy enfrenta el sector de la vivienda, las oportunidades que tenemos, y todo eso tratarlo de poner en positivo y tratar de con eso aprovecharlo para detonar estrategias de evolución de la industria, desde a nivel empresa, a nivel organización, hasta a nivel de la obra, ¿no? Entonces, pues agradecerle la atención, la invitación a Canadevi y claro, quedo a su disposición por si hubiera alguna inquietud. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, doctor Salvador. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron con su asistencia. Tenemos el micrófono abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, quieran realizar al doctor Salvador. Pueden hacerlo ya sea por medio del chat o bien hay un icono que dice Question and Answer, donde pueden preguntar tanto de forma anónima como a título personal.